Atención, el espionaje que faltaba. Espiaron a los familiares de Lara San Juan. Agustín. Así es, Dani. Hace instantes nada más, la intervención de la AFI a cargo de Cristina Camaño presentó la denuncia formalmente en Mar del Plata por esto, por espionaje ilegal a los familiares de la víctima de Lara San Juan. ¿Qué dicen en la AFI? ¿Qué encontraron en distintos soportes? Que la Agencia Federal de Inteligencia espió a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. ¿Cuándo, Dani? Cuando el tema estaba en ebullición, cuando el submarino todavía no se había encontrado, en plena búsqueda, mientras el Congreso debatía en esa comisión bicameral qué había pasado. Bueno, se hacía espionaje. ¿Qué dicen de la AFI en esta denuncia? Que el único motivo, primero, que no había orden del juez, de ningún juez, por eso es ilegal. Y que la única razón para el espionaje tenía que ver con pertenecer a ese colectivo, sí, algo que está prohibido por la ley de inteligencia. Esto se suma, por supuesto, Dani, a la lógica de la AFI macrista, al espionaje ilegal que se llevó a cabo durante 4 años. ¿No? El expresidente no tuiteó sobre esto, ¿no? No, acá tengo la denuncia. Acá tenemos la denuncia. Cristina Camaño Iglesias Páez es la interventora. Ahí la tenés. Acá está la denuncia, dale. La denuncia formal que hizo la interventora de la agencia, de la AFI, en base a los artículos del Código Penal, 177 del Código Penal y Código Civil, que hablan de estos hechos denunciados. Bueno, acá está toda la demanda, la presentación. Acá está, que mirá, acá dice lo que decía Agustín. Está bien Las clarito. tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado. Es un hecho más grave que, digo, todo es grave, pero en otros se armaban unas que se llaman precausas, sí, donde a través de un juez se podía investigar un posible delito. En este caso no tuvieron ni eso. Bien, la pregunta es, ¿qué esperaban encontrar, ¿no? En estas escuchas. Ojo, de de cita indagatoria a Gustavo Rivas, Rivas, a Magdalani. En realidad la pregunta es cómo se movía la familia, con quiénes se contactaban y en qué podían llegar a perjudicar a la investigación que se llevaba adelante. ¿En qué van a perjudicar las familias de las víctimas de Lara San Datos, Juan, información, ¿no?, que les habían dado sus propios familiares de las condiciones, por ejemplo, en las que se encontraba el submarino. Lo tenemos a Claudio de Carbonara. ¿Cómo te va, Claudio? Gracias por venir. Hace una reflexión de esto que acabamos de escuchar, que es increíble, ¿no? Es increíble. Sabíamos del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, espiar a los familiares de la víctima de Lara San Juan. No, increíble no es. Es parte de una política que ha tenido el gobierno anterior, pero que en general tienen todos los gobiernos, utilizar los aparatos de espionaje para hacer también persecución política, para espiar a aquellos que tienen algún tipo de crítica hacia el gobierno de turno y en este caso a los familiares que estaban reclamando por la aparición con vida de ¿Pero qué los tripulantes. esperaba el gobierno de Macri? ¿Que los familiares de Lara San Juan, de las vítimas de Lara San Juan, aplaudan? ¿Y qué buscaban cuando nos espiaban a nosotros, a los trabajadores? Locura, yo soy Claudio. parte de los espiados junto con Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Cristian Castillo, Néstor Pitrola. Quiero aclarar algo. No justifico el espionaje ¿qué esperaban en lo político. encontrar? Es repudiable el espionaje en lo político, ¿no? Ustedes como un sector gremial o trabajadores y el sector político. Pero ahora, espiar a los familiares de Lara San Juan, de las vítimas de Lara. Claro, una bajeza. Es una bajeza Es una absoluta. bajeza. Ojo que hay un pedido de indagatoria de Mauricio Macri, de Magdalani y de Gustavo Entrá al Rivas. Twitter. Entrá al Twitter de Mauricio Macri. A ver si el expresidente internado tuiteó, tuvo tiempo. ¿Viste que él tuitea permanentemente? ¿Dijo algo sobre esto? No, nada. ¿Sobre esto no acota nada? Y te digo algo grave, digamos, para sumarle a esta causa. Dentro de las pruebas que aportó la Agencia Federal de Investigaciones, la intervención que lleva adelante Cristina Camaño, hay fotos de los familiares de las víctimas en distintas reuniones privadas frente a la base naval en Mar del Plata. O sea que dentro del tenía, Consejo que del tenían o sea infiltrados. que, a ver, no solamente era con intervenciones telefónicas, sino que había espías Había un seguimiento. que estaban siguiendo cada uno de sus movimientos y esto terminó siendo recreado y representado en fotografías y videos. Tal cual, no solo esto que te decía antes frente a la base naval, sino dentro del Consejo Deliberante, en la puerta del Consejo Deliberante y también en el monumento al general San Martín
en la ciudad de Mar del Plata y además fotos dentro de movilizaciones, ¿no? Cuando se movilizaban para protestar de un lado a otro, también hay registro fotográfico de eso con marcas puntuales de quién es cada uno. Le pregunto a Claudio. Claudio, el expresidente Mauricio Macri, ¿podía estar al tanto o no de esta situación? ¿Desconocía esta situación, el espionaje o no? ¿Qué pensás? Lo que hay que decir es que es responsable. Como presidente de la Nación, conozca o no conozca esto, es responsable. Yo opino que lo conocía muy bien. Sí. No hay que olvidarse que cuando fue jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires también tuvo varias denuncias, causas por el espionaje ilegal. Así es imposible que no tenga conocimiento. Para mí es imposible. Nosotros lo veníamos, cuando era jefe de gobierno, sí, lo denunciamos también a nivel del gobierno nacional en su momento cuando Cristina Kirchner era presidenta, el espionaje que se hacía a través del Proyecto X, bien, con Nilda Garré. O sea, te vuelvo a repetir, esto a uno lo indigna, sí, porque es una locura que se usen recursos para espiar a trabajadores, a miembros de... Acá está claro por qué, sí, y cuáles son las medidas que se van a tomar desde la justicia. Solicito se cite en los mismos términos al señor Mauricio Macri, obviamente expresidente de la Nación, en su calidad de responsable de fijar lineamientos. Esto es importantísimo, chicos. Lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional. Esto está en lo que es la cita, lo que hacen es relacionarlo de manera directa como quien orquestó y dio la orden para este tipo de intervenciones y seguimientos. Esto está directamente relacionado con la causa que tramita en Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque en esa causa, mediante ese trámite, sí, se da cuenta de que sin orden judicial, con el vínculo de los llamados y los mensajes, sí, entre el secretario del presidente y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, obviamente el espionaje político, dicen quienes acusan, partía de Mauricio Macri. Era Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, a quien le interesaba saber qué hacían los trabajadores en sus marchas, qué hacía la oposición, sí, política, qué hacía el ala que se diferenciaba de él dentro del PRO, y ahora nos enteramos también que le interesaba personalmente a Mauricio Macri saber qué hacían los familiares de Lara San Juan mientras lloraban a sus muertos. Eso voy, perdón, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Repudio absolutamente el espionaje a los trabajadores, a los políticos y todo lo que recién contaba Agustín Álvarez Rey. Ahora, sí, ese hombre que está caminando allí, que ayer fue noticia porque lo operaron de urgencia por un problema de salud, expresidente de los argentinos. Hoy, en esos minutos que tiene de libertad para poder opinar y hacerlo a través de las redes sociales o Twitter, ¿no sale a repudiar absolutamente esto? Es la primera o el primer paso que tendría que hacer un ex jefe de Estado. Estaban espiando a los familiares de Lara San Juan. Totalmente repudiado. Es la bajeza absoluta, lo más bajo que puede haber, que uno puede conocer. Es lo más bajo que uno puede conocer. Estamos con Valeria Carreras. Hola Valeria, ¿cómo te va? Daniel Grechel y Anabelia Cerezo te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, mira, no te voy a decir cómo me va. No, Valeria, no te voy a decir cómo me va. La verdad, no, claro. ¿La producción me lo permite decir cómo me va después de esto? ¿Me lo permiten? Me va como el culo. ¿Sabes por qué, Valeria? Porque yo pensé que no podían tocar o no podían ser... Mirá, no lo quiero terminar la frase porque te imaginás del otro lado, ¿no? Ahora, claro, espiar a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, ¿hasta dónde pudieron llegar? Valeria. Mira, ¿sabes qué? Esto indigna totalmente, pero no sorprende. Y te digo por qué no me sorprende, porque lo denuncié en abril del 2018, lo volvimos a denunciar por otro episodio en junio del 2018. Nos presentamos ante el juez Luciana de Lomas de Zamora en junio del 2020. Me presenté en la Comisión Fiscalizadora de Servicios de Inteligencia del Congreso en julio de este año. Entonces, teníamos la certeza. Mira, nos hemos llegado a vestir, a nosotros nos ayudaba alguna gente de la Armada que no quería ser cómplice.
y en algunas reuniones... ¿Cómo es eso? No, pará, no lo puedo dejar pasar, Valeria. ¿Cómo que alguien sabía, tenía la información de que estaban escuchando a los familiares, te daban datos, pero no querían ser cómplices porque tenían miedo? Contanos esto, a ver. No, lo que te digo es, mucha gente de la Armada se reunía con nosotros, con viudas, con mi colega Lorena Arias, conmigo, para darnos datos del submarino, los datos que no llegaban al expediente. Perfecto. Entonces con eso podíamos ir y plantearlo en el expediente. Pero como ellos sabían que nos estaban espiando, todos lo sabíamos, lo sentíamos, yo tengo fotos en donde fui, primero, cuidada por alguien, ¿sí?, a distancia, y aparte disfrazada. ¿Qué te hacía pensar, o qué les hacía pensar que los estaban espiando permanentemente, o que tenían infiltrados? Mira, dos cosas. Primero, que están, aparte, son públicas, porque se hicieron ante el ministro Aguad, que no hizo absolutamente nada, sino probar que nos estaban espiando. Te cuento. En abril del 2018, en una audiencia pública en el Congreso, yo estaba presente, los familiares dicen, miren, nosotros estamos siendo espiados, pasan cosas extrañas, se alteran los teléfonos solos sin que nosotros toquemos un solo botón. Hacemos una pregunta en el parte diario en la base naval de Mar del Plata y ya tenían la respuesta. No puede ser que sepan cuándo nos vamos a reunir, qué vamos a hacer. El exministro Aguado en ese momento dice, eso es grave, hay que hacer una denuncia. Efectivamente, quien te habla, yo hice la denuncia, y para hacerla, por teléfono, mis clientas, las viudas de la San Juan me iban pasando, Valeria, el número de teléfono es tal día se me bloqueó, tal día pasó tal cosa. Al otro día presento la denuncia. A la media hora de mi denuncia entra la de Aguado. Decime si eso no es estar escuchando. No, está claro. Ahora, no, doctora, está claro. Sí, Agustín, dale. Ahora, doctora, le quiero preguntar, a raíz de esta denuncia que presenta la AFI con soporte, con pruebas contundentes, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a presentar en la misma causa? ¿Van a seguir adelante con lo que ya tenían? No, mirá, lo primero es el mensaje que le di hoy a las señoras, que fue no estábamos locas. Te digo por qué. Porque en su momento, de eso, así nos trataron, como locas. Vos pensás, el fiscal Policita... Por pedir justicia, las trataban como locas. No solamente eso, por decir que nos habían pinchado los teléfonos, por decir que ellas veían cosas extrañas en los celulares, como por ejemplo que se recalentaban todo el tiempo los celulares. Yo te quiero contar que cuando viajaba a Mar del Plata, ahí empezaba a fallar el celular, por eso, por consejo de personas de qué casualidad, Valeria, ¿no? Qué casualidad que siempre pasaba cuando ibas a Mar del Plata. Mirá qué casualidad. Pero aparte, no te olvides que nosotros, la querella, tenemos representada a la esposa del único agente de inteligencia a bordo del Ara San Juan, el único. Entonces, muchos compañeros de él le decían a la esposa, escuchame, cambiá de aparato, cambiá de mail. A nosotros también nos hackearon los mails, lo tenemos denunciado. Pero te quiero contar lo que hizo el fiscal Policita en su momento. Requirió a las viudas que entreguen sus celulares por más de un mes para peritarlos. En serio, ¿alguien pensaría que el único elemento de comunicación que ellas tenían era el celular? No podían comprar otro equipo. Claro. Tenían ahí los últimos recuerdos, videos, audios de sus maridos. ¿Alguien podría pensar que lo iban a dar? Entonces no lo dieron, obviamente. ¿Qué hicieron? Archivaron la causa. Valeria. En vez de probarlo al revés. ¿Qué estaban buscando? Valeria, ¿nos escuchás? Sí. ¿Qué estaban buscando? ¿O únicamente intentaban impedir que agreguen datos y que la investigación continúe con su curso? No, ¿sabés lo que hacían? Suponete, estábamos sobre la pista, yo tengo algo muy claro para darles ejemplo. Estábamos muy sobre la pista de una radio baliza encontrada cuando se hacían los rastrillajes de búsqueda. Pensá que te estoy hablando de el 2018, marzo, abril. Y entonces, claro, yo no solamente tenía los datos del expediente. ¿Qué es la pista de la radio baliza? Contale a la gente a qué te estás refiriendo. La radio baliza es cuando estaban haciendo los rastrillajes, buscando a Lara San Juan o indicios, se encontró una radio baliza con una anotación, una radio baliza EPIRB, con una anotación escrita en fibrón negro. Bueno, con ese dato y en esa zona
empezamos a rastrear qué podía ser, si la tenía a bordo el Ara San Juan, si había sido una señal de auxilio. Tuve que hacer muchos llamados y ver con mucha gente que nos facilitaba información. Entre ellos un vicecomodoro de la Fuerza Aérea que me decía cómo eran las comunicaciones, Bueno, a los 2 días de estar sobre esta pista y de haber recabado todos los datos, sale en 2 medios masivos de comunicación, 2 diarios conocidísimos, una información diciendo, miren, lo de la radio baliza de PIN no es nada, era una boya olvidada de Estados Unidos cuando vino a hacer el rastrillaje en el 2017. No se preocupen que no es nada. ¿Por qué alguien salió a decir no es nada? Qué raro, ¿no? Nadie lo había preguntado. Qué extraño, Valeria, Qué claro y qué extraño lo que estás diciendo al mismo tiempo. Uno analiza o ata cabos y no deja de sorprenderse. Pará, Valeria, pará un minuto, no te vayas. Agustín, repasa o resalta lo que tenés como información con respecto a cómo era el espionaje a los familiares del Ara San Juan. Repasamos, Dani, lo que te contaba recién. El espionaje no solo tenía que ver con esto que estás contando la doctora de los celulares, los teléfonos, el espionaje que tiene que ver con las escuchas ilegales, sino con el seguimiento permanente de las actividades que hacían los familiares para reclamar justicia. Reitero, en las pruebas que aportó la intervención de la AFI a la justicia, en distintos soportes hay registros fotográficos de los familiares de Ara San Juan frente a la base naval, en el Consejo Deliberante, en el monumento a San Martín y en distintas movilizaciones. Esto quiere decir que el espionaje iba mucho más allá de saber con quién hablaban y qué decían, sino que había un seguimiento personal con agentes orgánicos o inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia a los familiares. En este marco hay que recordar, esto no fue ordenado por ningún juez. Por eso se trata de espionaje ilegal. Absolutamente ilegal. Quiero escuchar al arco opositor. Perdón, Valeria, ya te dejo hablar, Valeria, porque estoy muy caliente. Pero pará, Valeria, porque estoy muy caliente, de verdad. Órdenes del Poder Ejecutivo. Estoy muy caliente. Y ahora lo resaltás. Quiero escuchar o quiero leer en las redes sociales, que está muy de moda, al sector opositor, hoy, oficialismo en el gobierno de Mauricio Macri, funcionarios, repudiar absolutamente esto que te estamos contando ahora en tiempo real. Quiero leerlos, quiero escucharlos, quiero que salgan a repudiar esto. Porque es impensado que caigan en lo más bajo como es el espionaje ilegal, sin orden de un juez, a los familiares de las 44 víctimas del Ara San Juan. Quiero escuchar al expresidente repudiar esto. O Valeria, él era el cabecilla de todo este espionaje. Mira, vos tenés que pensar, no es con una orden judicial, lo hizo la AFI de Arribas. ¿Y quién estaba a cargo de él? El presidente. ¿Quién era el presidente? Quien asumió como presidente, procesado por haber hecho las escuchas ilegales de su hermana y su cuñado, entre otros, también de otras personas, ¿no? Pero no pensemos, fue el modus operandi. Se escucharon a los familiares de la AMIA, escuchó a sus propios familiares, se escuchó a la familia de Santiago Maldonado. ¿Cómo íbamos a creer que nosotras no estábamos siendo escuchados, todos los familiares? Sí. Si este era el 1+1. ¿Cómo si cuando fueron a ver a Aguad, los familiares, no sé si ustedes recuerdan, a Macri, a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, prácticamente sabían las respuestas de lo que le iban a plantear? ¿Se entiende? Claro. No tiene sentido, Valeria, no tiene sentido. Valeria, te queremos agradecer este contacto, ojalá, como siempre. Ojalá se solidaricen con ellas. Exactamente. Estamos tratando de comunicarnos con algunos de los familiares. Gracias, Valeria. Te mando un abrazo grande.